La historia de Salomón es bastante triste. Es una de las decepciones en la Biblia. Cuando Salomón ascendió al trono, quizás tan joven como de 20 años, representaba una gran promesa y recibió una gran oportunidad. Sin embargo, el relato final de la vida de Salomón es una decepción. El reinado del rey Salomón comenzó con esperanza. Su padre lo declaró rey. Su nombre significa paz. Era hijo de David y Betsabé. Una de las consecuencias trágicas de una red de pecado fue la muerte de su primer hijo. Salomón era el segundo hijo. Por lo tanto, nació en una familia que valoraba el perdón. Él podría haberse beneficiado del conocimiento de sus padres sobre el Señor. Salomón se crió en un palacio lleno de conflictos. Se sentó en primera fila mientras observaba cómo sus hermanos mayores, Amnón y Absalón, causaban estragos. De hecho, mientras David estaba muriendo, su hermano Adonías se declaró rey. Las acciones rápidas del profeta Natán y de Betsabé solidificaron la reclamación de Salomón al trono. Salomón se convirtió en rey. Su padre pronunció un discurso de despedida en Primeros Reyes, capítulos 1 a 4. Cuando se acercaba la hora de morir de David, le dio una orden a Salomón, su hijo. «Estoy a punto de seguir el camino de toda la tierra», dijo. «Entonces sea fuerte y actúa como un hombre. Observa lo que el Señor, tu Dios, requiere. Anda en obediencia a Él y guarda sus decretos y mandamientos, sus leyes y regulaciones como están escritas en la ley de Moisés. Haz esto para que puedas prosperar en todo lo que hagas y a donde quiera que vayas, y que el Señor pueda mantener su promesa para mí. Si tus descendientes observan cómo viven y si caminan fielmente delante de mí con todo su corazón y alma, nunca dejarás de tener un sucesor en el trono de Israel». Su padre le dio un discurso de despedida en el que básicamente dijo: «Vive por el Señor». ¡Qué consejo sabio para el joven! Salomón parece haber seguido ese consejo. En Primeros Reyes 3, versículo 3, «Y Salomón amaba al Señor, caminando en los estatutos de David, su padre, solo que sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos». El corazón de Salomón estaba fijado en el Señor en este punto de su vida. En un sueño, Dios apareció a Salomón. En Gabaón, el Señor apareció a Salomón durante la noche en un sueño. Y Dios dijo: «Pide lo que quieras que te dé». Dios frecuentemente se comunicaba con los israelitas a través de sueños en el Antiguo Testamento. Ahora Dios se comunica principalmente con nosotros a través de su Hijo, el Señor Jesús, la palabra viva, según revelan las Escrituras, la palabra escrita. En Hebreos 1, versículo 1, Dios, que en varias ocasiones y de diversas maneras habló en el pasado a los padres por los profetas. El Señor le dijo a Salomón: «Pide lo que debo darte». Dios estaba dando a Salomón un cheque en blanco y diciendo: «Llena, ¿qué quieres?». Y si el Señor te despertara hoy en la noche y dijera: «Pídeme lo que quieras», ¿qué dirías? Tu respuesta honesta revelaría mucho sobre ti. Considera todo lo que Salomón podría haber pedido, pero considera lo que Salomón dijo. Oró a Dios por sabiduría para poder ser el rey que necesitaba ser. Dios se regocijó con la respuesta de Salomón. En respuesta a la oración, Salomón se convirtió en el hombre más sabio que jamás haya vivido. También se convirtió en uno de los hombres más ricos de la historia. En Primeros Reyes 3, versículos 7 a 15. «Ahora, Señor mi Dios, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, pero yo soy solo un niño pequeño y no sé cómo desempeñar mis funciones. Tu siervo está aquí entre el pueblo que elegiste, un pueblo demasiado grande para contar o numerar. Así que da a tu siervo un corazón perspicaz para gobernar a tu pueblo y distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. ¿Quién es capaz de gobernar este gran pueblo tuyo?». El Señor se complació en que Salomón había pedido eso. Entonces Dios le dijo: «Ya que has pedido esto, y no por una larga vida o riqueza para ti mismo, ni has pedido por la muerte de tus enemigos, sino por discernimiento en la administración de justicia, haré lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y perspicaz, de modo que nunca ha habido nadie como tú, ni jamás habrá. Además, te daré lo que no pediste, tanto riqueza como honor, de modo que en tu vida no tendrás igual entre los reyes. Y si caminas en obediencia a mí y guardas mis decretos y mandamientos como David, tu padre hizo, te daré una vida larga». Entonces Salomón despertó y se dio cuenta de que había sido un sueño. Salomón fue un gran rey y un excelente administrador.
Construyó el magnífico templo que su padre había imaginado. En el año 480, después de que los israelitas salieron de Egipto, en el cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Siv, el segundo mes, comenzó a construir el templo del Señor. El templo que el rey Salomón construyó para el Señor medía 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto. El pórtico al frente de la nave principal del templo se extendía a lo largo del ancho del templo, es decir, 20 codos, y se proyectaba 10 codos delante del templo. Hizo ventanas estrechas y altas en las paredes del templo. Contra las paredes de la nave principal y el santuario interno, construyó una estructura alrededor del edificio, donde había habitaciones laterales. El piso más bajo tenía 5 codos de ancho, el piso medio 6 codos y el tercero 7. Hizo salientes escalonados alrededor del exterior del templo para que nada se insertara en las paredes del templo. En la construcción del templo solo se usaron bloques tallados en la cantera y ningún martillo, cincel o cualquier otra herramienta de hierro se oyó en el sitio del templo mientras se construía. La entrada al piso más bajo estaba en el lado sur del templo. Una escalera conducía al nivel medio y de ahí al tercero. Así, construyó el templo y lo completó, cubriéndolo con vigas y tablas de cedro, y construyó las habitaciones laterales a lo largo del templo. La altura de cada una era de 5 codos y estaban fijadas al templo por vigas de cedro. Salomón ofreció una magnífica oración de dedicación. ¡Qué hermoso comienzo! En Reyes capítulo 8, versículos 22 a 53, entonces Salomón se paró frente al altar del Señor, frente a toda la asamblea de Israel, extendió las manos hacia el cielo y dijo: Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú en los cielos arriba o en la tierra abajo, tú que mantienes tu pacto de amor con tus siervos, que siguen de todo corazón tu camino. Has cumplido tu promesa a tu siervo David, mi padre. Con tu boca prometiste y con tu mano lo cumpliste como es hoy. Ahora, Señor, Dios de Israel, mantén para tu siervo David, mi padre, las promesas que le hiciste cuando dijiste: nunca dejarás de tener un sucesor para sentarse delante de mí en el trono de Israel. Si solo tus descendientes tienen cuidado en todo lo que hacen para caminar delante de mí fielmente, como tú hiciste. Y ahora, Dios de Israel, deja que tu palabra que prometiste a tu siervo David, mi padre, se haga realidad. Pero realmente Dios habitará en la tierra. Los cielos, incluso el cielo más alto, no pueden contenerlo, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, presta atención a la oración y al pedido de misericordia de tu siervo. Señor mi Dios, escucha el clamor y la oración que tu siervo está haciendo en tu presencia hoy. Que tus ojos estén abiertos hacia este templo noche y día, este lugar del cual dijiste: mi nombre estará ahí, para que escuches la oración que tu siervo hace hacia este lugar. Escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar. Escucha desde el cielo, tu lugar de morada, y cuando escuches, perdona. Cuando alguien perjudica a su prójimo y es obligado a hacer un juramento, y vienen y juran el juramento ante tu altar en este templo, entonces escucha desde el cielo y actúa. Juzga entre tus siervos, condenando al culpable, trayendo sobre su cabeza lo que hizo y vindicando al inocente de acuerdo con su inocencia. La progresión del pecado de Salomón fue marcada por dos grandes errores. En Reyes capítulo 11, versículo 1, Rey Salomón, sin embargo, amaba a muchas mujeres extranjeras además de la hija del faraón, moabitas, amonitas, sidonias y eteas. Su involucramiento con mujeres extranjeras predecía problemas futuros. Muchos de estos matrimonios eran alianzas políticas, pero la inmoralidad era claramente un factor también. 1000 mujeres competían por su atención. Imagina la sorpresa cuando todos los suegros aparecieron. El ejemplo de Salomón fomentó una cultura de inmoralidad en el reino. Él tenía 700 esposas de nacimiento real y 300 concubinas, y sus esposas lo desviaron. A medida que Salomón envejecía, sus esposas desviaron su corazón hacia otros dioses, y su corazón no estaba totalmente dedicado al Señor, su Dios, como el corazón de David, su padre, había sido. Siguió a Astarte, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el dios detestable de los amonitas. Así, Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor. No siguió completamente al Señor, como su padre David había hecho.
En una colina al este de Jerusalén, Salomón construyó un lugar alto para Quemos, el dios